Estamos en familia, estamos con la palabra del Señor. Lindo tiempo, mis hermanos, tengan ustedes buenas noches, los que están por Facebook, los que están por teléfono. Y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor allí en la carta a los Colosenses. Ustedes saben, mis hermanos, que a través de toda la historia los cristianos hemos tenido que enfrentar diversas luchas, diversos ataques, ¿no es cierto? Pero hay un ataque que nunca ha cesado, un ataque que ha sido bien certero. Muchas veces tenemos miedo de la persecución, tenemos miedo de que nos quiten la Biblia, pero nos olvidamos de algo, el ataque que ha sufrido vez tras vez la persona del Señor Jesucristo. Nada intenta Satanás con más vehemencia, con más ahínco, que nublar, oscurecer la persona y la obra de Jesucristo. La suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y esta carta, mis hermanos, nace del corazón del apóstol Pablo cuando Epafras, un consiervo, un discípulo suyo, le trajo información, le vino a consultar después de hacer de andar un camino de 1615 millas para ir y exponerle aquello que le estaba preocupando acerca de las amenazas que estaban cerniéndose sobre la iglesia que Epafras estaba pastoreando allí en la casa de Filemón. Una iglesia no muy grande, pero una iglesia que tenía la vida de Cristo en cada uno de ellos. Y ustedes saben, mis hermanos, que allí Pablo se va a enfocar en primer lugar no tanto en atacar las filosofías, las herejías que estaban viniendo, que algunos estudiosos le llaman la herejía de Colosas. Y la otra vez cuando yo estaba compartiendo en la iglesia acerca de la supremacía, la preeminencia y la suficiencia de Cristo, les compartía, y en esta noche quisiera volver a hacerlo, pero ya con los hermanos que nos ven por Facebook, acerca de aquella ilustración de el evangelista Dwight L. Moody, ¿no es cierto? Un evangelista que vivió allí en Chicago en los años 1890 más o menos, y que dice que allí en Chicago, en el año 1892, al conmemorarse los 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la ciudad fue propuesta para ser la sede de la Feria Mundial Columbina. Una feria que iba a ser absolutamente dedicada al progreso de la humanidad, a exponer los logros que la humanidad había alcanzado. Por eso se llama la Feria Mundial de Columbina, no colombiana, sino columbina, referente a Cristóbal Colón. Y 51 naciones del mundo enviaron representantes y enviaron embajadas y muchas cosas para exponer allí en esa feria que va a comenzar el 1 de mayo de 1893 y se va a llevar a cabo hasta el octubre 30 de ese mismo año, 1893, allí en el Parque Andrew Jackson de la ciudad de Chicago, a orillas del lago Michigan. Un parque muy grande, tiene 551 acres, más o menos unas 223 hectáreas, para que nos entiendan las personas que son allá de las Pampas argentinas y uruguayas, ¿no es cierto? Nosotros los campos los medimos por hectáreas, no por acres. Acres es de acá, que un acre es más o menos la mitad de una hectárea. Y decían 223 hectáreas, un terreno grandísimo. Y ustedes saben, mis hermanos, que allí estaba desarrollándose la feria, participaban las iglesias, todo, ¿no es cierto? Pero como espectadores. Hasta que en septiembre, présteme atención, septiembre 11, qué fecha
que nos llama la atención, ¿no es cierto? Septiembre 11 fue el atentado de las Torres Gemelas acá en Estados Unidos. Pero en el año 1893, el septiembre 11, fue la inauguración de lo que se conoce como el Parlamento Mundial de todas las religiones. Y lo hacían líderes de distintas religiones, incluso aún de denominaciones cristianas. Se van a unar esfuerzos, se van a unir porque querían que demostrar, ¿no es cierto?, alcanzar la unidad, la armonía, poder vivir en armonía en este planeta, ¿no es cierto?, después de tanta guerra, de tantos conflictos y aún conflictos religiosos. Dijeron, queremos realmente unir las religiones, que haya un entendimiento entre musulmanes, judíos, cristianos, no sé cuál otra, hasta tuvieron lo de la ciencia cristiana y Mary Eddy Baker y qué sé yo cuántos más, del hinduismo, del budismo y de todas las creencias habidas y por haber, ¿no es cierto? Y entonces ellos querían derribar barreras, querían quitar aquello que los dividía, que los separaba, ¿no es cierto? Porque este mundo decía, ya hemos alcanzado la madurez y ya podemos hacer un mundo unido. Pero quisieron proponer un mundo unido, pero poniendo a Cristo al mismo nivel de los distintos líderes o fundadores de las otras religiones. Miren qué pequeño error, ¿no es cierto? Entonces cuando este Parlamento Mundial hace esta convocatoria en el 11 de septiembre allí de 1893 en la Feria Mundial Columbina, las iglesias fueron y lo encararon al evangelista Moody, que era uno que estaba invitado para hablar, ¿no es cierto?, y le propusieron que atacara ese parlamento, que atacara a las demás religiones, que tenían que eran todas mentiras y tenían que atacarlo, ¿no es cierto? Y Moody no aceptó esa propuesta. Él dijo, yo voy a presentar a Cristo de tal manera que va a ser atractivo para la gente. Gloria a Dios. Él se propuso exaltar a Cristo en la predicación. Y mis hermanos, aquella feria mundial a la que concurrieron casi 28 millones de personas, casi 28 millones de personas en el año 1893, que no había los medios de locomoción, de aviones y todo que hay como hay ahora, que llegara tanta cantidad de gente desde el 1 de mayo al 30 de octubre, del año 1893 allí en la ciudad de Chicago, y Moody con obreros de su iglesia empezaron a poner puestos, ¿no es cierto?, donde predicaban el evangelio, y fue el esfuerzo evangelístico más grande que llevó el evangelista Moody en toda su vida, y miles de almas llegaron al conocimiento de Cristo. Mi hermano, cuando la verdad es atacada, no hay que defenderla. Dijo el evangelista Charles Spurgeon, mis hermanos, la verdad es como un león. A un león no hay que defenderlo, simplemente hay que dejarlo libre. Aleluya. La verdad no la tenemos que defender, tenemos que creerla y dejar que ella obre en primer lugar en nuestras vidas. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este tesis, digamos así, en este tono, es que Pablo, cuando Epafra le trae los problemas, y fíjense, vamos allí al capítulo 2, donde empieza a enumerar Pablo, para que nos ubiquemos un poco. Fíjense, desde el versículo 8 del capítulo 2, ahí ustedes pueden ver las causas reales por las cuales esta carta fue escrita. Y dice así, capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo
y no según Cristo. Allí rudimentos del mundo son los principios elementales del conocimiento que el mundo puede ofrecer, ¿no es cierto? Y no según Cristo. Y dice, ¿por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, uno de los problemas que estaba ocurriendo en aquel tiempo de Pablo era que la filosofía, sobre todo de Grecia, acuérdense que Grecia es la cuna de la democracia, pero también de la filosofía y de otras cosas, desviaciones, ¿no es cierto? Y decía que allí en Grecia va a ser la cuna de la filosofía, como entendemos ahora que la filosofía es el intento del hombre por encontrar la razón de la existencia, la razón de todas las cosas, el por qué vivimos, para qué, ¿no es cierto? El por qué, el para qué. Eso es la filosofía. Intentar explicarse qué es el hombre, qué es el mundo. ¿Cuál es el propósito? Pero ¿sabes qué? Mediante la lógica, mediante la razón. Los griegos nunca aceptaron la revelación divina. Ellos formularon mitologías, crearon dioses a los cuales podían adorar, pero también con los cuales ellos podían colaborar, podían participar y aún tener relaciones. Noten esto. Entonces Pablo le dijo, no se dejen engañar de huecas sutilezas. Y hoy por hoy, mis hermanos, todo eso está habiendo ahora. Ustedes saben, y sobre todo las mujeres, cómo han sido entregadas a la filosofía esta, a la creencia esta de la nueva era, donde yo puedo establecer mi propia religión. Yo no necesito una iglesia. Yo no necesito gente, yo y Dios. Yo puedo llegar a conocer a Dios porque Dios está en mí. De hecho, mis hermanos, tengamos cuidado porque muchas veces por ahí ponemos demasiado en alto al pueblo judío. Y los judíos, ellos también se oponen a la revelación del Espíritu Santo. De hecho, ellos no aceptan la obra del Espíritu Santo. Y ellos dicen que en todo ser humano, presta atención a este engaño, en todo ser humano hay una chispa de lo divino. Eso dice el judaísmo. Ahora, la nueva era dice de que en todo ser humano está la luz de Cristo, la luz crística que viene de Cristo. Note, ya el ser humano viene con una luz interior y que ellos no necesitan un Salvador, sino que necesitan desarrollar esa luz que está dentro de ellos. Tengamos cuidado, mi hermano, no hay salvación sino en Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre. A mí me lo dijo el Señor hace ya en mayo de 1977, cuando yo estaba en una crisis espiritual que me quería matar, no sabía ni para qué vivía, y un día ya lleno de enojo, de bronca, le dije a Dios, Dios, si existís, me gustaría que fueras hombre para romperte la cara o que me la rompas, pero quiero sacarme esta bronca que hay dentro mío. No sé para qué creaste el ser humano, para hacerlo sufrir, para ver tanta injusticia, tanto dolor, tanta falta de paz. Y allí, mis hermanos, estuve no sé el tiempo que estuve masticando esa rabia, esa bronca, hasta que me quedé sin palabras y por primera vez en mi vida experimenté algo que sé que se llama paz. Esa paz que nadie me la había podido dar, ni la bebida, ni las diversiones, que nadie me la había podido dar, solamente Jesucristo, aleluya. Porque allí en ese atardecer ya noche, allí en el fondo de la casa de mi padrastro, allí en la provincia de Córdoba, escuché esa palabra que sé que vino de Dios. Jesucristo es el nombre. Fue todo lo que me dijeron y era exactamente todo lo que necesitaba saber. Jesucristo es el nombre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mi hermano, imposible conocer a Dios si no es por la revelación. Imposible saber el por qué, para qué vivimos, de dónde procedemos, hacia dónde vamos, si no es por la revelación de Dios y está escrita en su palabra, mi hermano.
Por eso es necesario, mis hermanos, que así como somos conocidos por el pueblo del libro, que seamos conocidos por el pueblo que vive de acuerdo al libro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No se dejen engañar por huecas sutilezas, filosofías, ¿no es cierto? Pero después hay otra cosa, fíjense, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo había luchado por años, quería encontrarme con Dios, quería llenarme de Dios y no podía. Era un Dios esquivo que no lo podía encontrar. Hasta que fui a los pies de Jesucristo y entendí que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que hombre alguno pueda encontrar de Dios se encuentra en Jesucristo. No lo vas a encontrar en una montaña, no lo vas a encontrar en una piedra, no lo vas a encontrar en un árbol. Jesucristo es la plenitud del Dios verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que Él dijo, yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al nombre del Señor. Pero hay otro, y dice, y vosotros estáis completos en Él. No necesitas más nada. Ya estás completo en Cristo, aleluya, gloria a Dios. A mí a veces cuando me vienen a querer bendecirme, yo te digo una cosa, he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo no tengo que decir que esa bendición crezca, porque ya es abundantemente grandiosa. Y yo no quiero menoscabar la obra de Cristo volviendo al Antiguo Testamento. Yo quiero resaltar, exaltar, magnificar la obra de Cristo, el nombre de Cristo. Y Él me ha bendecido porque ha dado su vida, su sangre. Ningún personaje del Antiguo Testamento derramó su sangre por mí. Aleluya. Ningún personaje del Antiguo Testamento, todos murieron, pero ninguno resucitó para impartirme su vida, excepto Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra, porque mis hermanos también podemos caer en el engaño de buscar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Aleluya. Así como una persona cuando se va acercando vemos la sombra, pero cuando llega la persona no nos quedamos con la sombra, nos quedamos con la realidad. Y Cristo ya vino y Él es la realidad, no volver a las cosas pasadas. Pero también dice la palabra, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Aquella gente creía, mis hermanos, que una deidad, a Dios, ellos no creen en un Dios personal como creemos nosotros. Los griegos no creían en un Dios personal. Mis hermanos, aún los judíos no creen que Dios puede tener una relación personal con nosotros. Él es el Dios de la nación de Israel, pero no de cada uno de nosotros. Lean el Antiguo Testamento y van a ver que son muy pocas las personas que pudieron llegar a decir, Jehová es mi Dios. Muy poco, mi hermano, excepto los patriarcas. Pero los demás, ninguno tuvo ese conocimiento que viene por revelación. ¿Me van siguiendo? Y decía, mis hermanos, que dice la palabra, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Acá la primera amenaza que estaban sufriendo era de la filosofía, el intento de la lógica humana por entender, comprender todas las cosas y hallar el sentido de la vida. Pero la vida está en Cristo, la vida se manifestó y estaba en Él, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y como dice escribiendo el apóstol Juan allí en su primera carta, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros oídos oyeron tocante al verbo de vida, esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi Dios es vivo, mi Dios es real, Jesucristo es una persona real y está vivo y quiere entrar en una relación personal contigo, y en esta noche te invita a venir a su encuentro. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice, también fuisteis circuncidados. Mi hermano, ahí entramos en el terreno del judaísmo. Oh, gloria al nombre del Señor. Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Mis hermanos, acuérdense en una cosa. Toda la religión es el intento del hombre por
alcanzar a Dios, por religar, relacionarse con Dios. De hecho, la palabra en latín es religare, volver a ligar al hombre con Dios, que el pecado fue la causa de la separación y la religión es el intento del hombre por volver a unirse a Dios. Gloria al nombre de Cristo, pero ¿sabes qué? Fue Dios el que descendió y dice que en Cristo fuimos circuncidados, marcados. Antiguamente el pueblo judío, los varones tenían que ser circuncidados en su miembro, ¿no es cierto? Ser cortado el prepucio como una señal de haber entrado en el pacto, como una señal de sensibilidad hacia Dios. Pero ¿sabes qué? Dice que esa circuncisión que hizo Cristo no fue hecha por mano de un cirujano, ni por un bisturí, ni por un cuchillo. Eso fue hecho con la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Ninguna religión, mis hermanos, por más que sea judía, la religión que sea, no puede quitar ese cuerpo pecaminoso con el que hemos nacido. Solamente Cristo Jesús hace esa obra. Gloria al nombre del Señor. No pretendas, mi hermano, que una persona que vaya a la iglesia permanezca fiel, excepto si no nace de nuevo. ¿Me va siguiendo? Porque con el tiempo se van a ir y vamos a seguir viendo gente que viene y que va. Pero solamente aquellos que han nacido de nuevo son bautizados por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y hemos sido circuncidados al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo. Noten esto, mi hermano. Ninguna religión, los budistas te van a dar un conjunto de normas de meditación, los 5 pilares fundamentales del budismo y qué sé yo, para alcanzar la iluminación, que no vale la pena perder el tiempo en tantos engaños, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, qué lindo que es saber que dice la palabra que cuando Cristo fue a la cruz, Él no solo llevó nuestros pecados, sino que nos llevó a nosotros para que nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro viejo hombre, muriera allí en la cruz. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia. Ahora, mis hermanos, Cristo no es que nos dio nueva vida, no es que nos hizo nacer de nuevo. Cristo lo que hizo, vino y entró a vivir en mí. Eso es el nuevo nacimiento. Así que no te preguntes si has nacido de nuevo, si no naciste de nuevo. Pregúntate, ¿Cristo está viviendo en mí? ¿Le estoy dejando que Él more en abundancia en mi corazón? ¿Me estoy alimentando con la palabra? ¿Estoy deseando la oración, esa intimidad con el Señor? Que la oración es como el respirar, mi hermano. Bendito sea el Señor. Sepultados con Él en el bautismo. Miren si hay cosas, mi hermano, porque esta noche vamos a ver otro peligro más. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Mi hermano, si no te bautizaste, es hora de hacerlo. Y es hora de que aquellos que nos hemos bautizado, entender qué es lo que es el bautismo. Hemos sido sepultados con Él en semejanza de su muerte, para que resucitados, para también resucitar, fuisteis también resucitados con Él. Mi hermano, ¿el bautismo te salva? ¿Somos salvos por fe? Linda pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita para ser salvo? El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces decimos, solamente creer. Pero mi hermano, tenemos que aclarar algo. Creer es más que un asentimiento mental, un decir estoy de acuerdo, es verdad eso. Es más que eso. La fe verdadera te lleva a dar un paso de obediencia. Porque también creer es arrepentirte de tus pecados. El creer involucra que yo dejo el pecado. Como aquellos hombres que habían estado metidos en la magia y en la brujería. ¿Se acuerdan? Cuando creyeron el mensaje del Evangelio, trajeron un montón, todos los libros de magia, de brujería que tenían y hicieron una hoguera y los quemaron. Eso eran salvos y después fueron bautizados. Mi hermano, si has creído, te vas a bautizar. Si no te bautizás es porque no has creído.
Así de simple, mi hermano. El bautismo es muy importante. Si no, estamos predicando otro evangelio, mi hermano, otro Cristo. Y Jesucristo, cuando da la gran comisión, dice: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. No, así que no venga con aquello que es el ladrón de la cruz. No te engañes, mi hermano. La palabra del Señor es bien clara. Gloria al nombre del Señor. El que cree se bautiza, el que cree se arrepiente, el que cree deja el pecado, el que cree hace frutos de arrepentimiento. Me va siguiendo. El que cree cambia su vida, ya deja de la vieja vida. Mi hermano, es tiempo de que despertemos. Dice la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. La incircuncisión, aquellos que no podían tener sensibilidad hacia Dios. El pecado involucra también ser insensibles al amor de Dios. Ser fríos, indiferentes al propósito de Dios, al amor con que Dios nos ama y ha demostrado amarnos, ¿no es cierto? No poder corresponder a ese amor, no poder corresponder a la santidad de Dios en obediencia. Y entonces dice: estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Note, no dice alguno, todos los pecados. Ahora, ¿qué pecados? Cristo, cuando murió y resucitó, yo ni siquiera estaba en los planes de mi mamá y de mi papá. Soy viejo, pero no estaban todavía. ¿Qué pecado? O sea, ahí puedo creer que los que cometí, los que cometo y los que voy a cometer, la sangre de Cristo tiene poder. La obra de Cristo me ha perdonado todos mis pecados. Y no te apures en decir: bueno, así que largate a pecar. No, mi hermano, si pensás así, no has recibido a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados y estás todavía en tinieblas. Es necesario que la luz de Cristo te alumbre, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mi hermano, el acta de los decretos puede ser aquel cartelito que pusieron en la cruz de Jesús cuando dijo: no queremos que este reine. Jesucristo, Rey de los judíos, pusieron allí en la cruz. Ese era el cargo, la culpa por la cual legalmente Jesús fue crucificado. Cuando la multitud gritó: no queremos que este reine. O sea, mandaron al rey a la muerte. Mi hermano, esa es la rebeldía humana. Podemos estar viviendo en iglesia, podemos estar, como dicen los católicos, comiendo hostias. Pero, mi hermano, ¿pero qué si Jesucristo no es nuestro Señor? No es quien manda en mi vida. No es a quien yo obedezco. Me va siguiendo. Y dice la palabra: despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá empieza a hablar de otra filosofía, de otro engaño que había en aquel tiempo, y era del gnosticismo, que era aquella escuela de pensamiento que se decían que ellos había una cierta cantidad de personas, muy pocos, que habían recibido un conocimiento superior, que el resto de las personas no había creído. Porque ellos decían, no creían en un Dios personal, en un Dios amoroso, santo, sino que ellos de hecho le llamaban el demiurgo. Ni siquiera Dios, demiurgo, que significa el ser que creó todas las cosas, pero en un ser que había maldad también. Fíjense, el hombre por sí mismo no puede tener un concepto claro, una concepción clara de quién es Dios. Solamente si viene la revelación en Jesucristo, mi hermano, toda comunión. Jesucristo es el puente hacia Dios, Jesucristo es el camino, no hay otro. No hay filosofía humana, no hay entendimiento humano que te lleve a una percepción clara de Dios, sino la revelación que viene a través de Jesucristo. Aquel que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Ay, mi hermano, si hay de esos, en la antigüedad había y lo sigue habiendo hoy,
gente que adoran ángeles. Mi hermano, pero ahí la palabra ángel, no, a veces pensamos en esos seres espirituales con alas, ¿no es cierto? Pero ángel me habla de enviado, mensajero. ¿Me va siguiendo? Y hay gente que le está rindiendo culto a mensajeros de carne y hueso. Gente que ha endiosado a pastores, que lo ha empezado a idolatrar, a apóstoles, que si no está el apóstol no hay revelación de Dios. Mi hermano, mentira de Satanás es eso. No dejes caerte en el engaño. Solamente Jesucristo es la revelación del Padre. Y Él está accesible a todo aquel que se arrepiente y cree en Él y le confiesa que Él resucitó de entre los muertos y que Él es el Señor de su vida. Gloria al nombre del Señor. Y noten lo que dice, que afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Todas imaginaciones, todas locuras, delirios, fantasías, mi hermano, gente que habla, que fui al cielo y estuve con Jesús y que esto y que el otro. Y como decía yo la otra vez, gente que dice que andan cara a cara con Dios, pero ustedes ven una vida que anda a los tumbos. Una vida que no respetan a nadie, una vida que viven en mentira, inflando números y tantas cosas, deshonestos, malversando fondos, de muchas veces que la pobre gente da en ofrendas para la obra y ellos la usan para sostener un estilo de vida de ricos y famosos. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y no haciéndose de la cabeza. Y acá la cabeza está con mayúscula, la cabeza, o sea, la autoridad, el que manda, no es ningún hombre, se llame como se llame. La autoridad de la iglesia es Jesucristo, gloria al nombre, y tenemos que asirnos de la cabeza. Ahora note una cosa, yo no puedo asirme de la cabeza directamente, porque al asirme a Jesucristo voy a juntarme con otros que también están en el mismo camino que yo. Y ahí formamos la iglesia verdadera, aquellos que están nacidos de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nota esto, en virtud de quien todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, nota, la comida no viene de arriba, la comida viene por las coyunturas. Coyunturas son las articulaciones del cuerpo. En esta imagen que Pablo nos presenta de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Acuérdense, mi hermano, que este brazo, yo muestro acá en Facebook, ¿no es cierto? Tengo el antebrazo de mi mano derecha, ¿no es cierto? Y este antebrazo no recibe el alimento directamente de la boca ni del estómago, sino que viene por todos los hombros y va por las venas, ¿no es cierto? Y así, mi hermano, necesitamos estar unidos en la iglesia. Y ya que toqué el tema de la iglesia, el tema de la iglesia es una complementación, no una competición. Mi hermano, sería estúpido que un ojo intentara llevar la función de la digestión. También sería estúpido que un pie quiera hacer la función del hígado. Ahora, ¿qué pasaría si un cuerpo tiene hígado y no tiene pies? Todos somos necesarios, mi hermano, cada uno en su función, así que dejemos de pavada de andar teniendo celos y envidias y juntos crezcamos en el Señor. Pero acuérdense que para crecer hay que asirse de la cabeza, no de programas, no de deseos nuestros, sino de Cristo, porque la cabeza, así nutriéndose el cuerpo, recibe el crecimiento, mi hermano. Si somos la iglesia verdadera, tenemos que crecer, y no es por hacer obra de evangelismo, porque eso, el crecimiento es natural, viene solo. Un chico para crecer no tiene que andar esforzándose mucho, simplemente tiene que estar bien alimentado y tener suficiente hora de descanso, ¿no es cierto? El crecimiento viene de Dios. Tenemos que llevarnos bien con Dios. Tenemos que reconocer que Jesucristo es la cabeza y no hay otra cabeza. Todos los demás somos miembros, llámese como se llame, miembros del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra... Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes y a un toque
Y ahí vamos a parar en esto de que está hablando mi hermano, porque hoy por hoy también otra de las cosas, en los judaizantes, aquellos que dicen, sí, creemos que Jesucristo es el Salvador, aquellos creían que Jesucristo era el Salvador, pero decían, pero no, necesita algo más, no es completo. El gran problema de todas las herejías era que no negaban abiertamente a Cristo, sino que le restaban cosas o querían complementar la obra de Cristo con algo más. Y tú sabes que Jesucristo es suficiente, todo suficiente. No necesita ni siquiera de mis ayunos para que su obra sea perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos los judíos creen la obligación de guardar fiestas solemnes, de nuevas lunas y qué sé yo cuánto, que Pentecostés, que Pascua y tanto más. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, mi hermano. No volvamos al Antiguo Testamento. Ya nos ha amanecido Cristo a nosotros, ya el Mesías ha venido. Dejemos el Antiguo Testamento, las prácticas para aquellos que todavía están esperando al Mesías, al Salvador. Nosotros ya lo hemos recibido, ahora nosotros estamos esperando al Cristo que viene en gloria, al Dios, al Rey, aleluya. No al Salvador, porque el Salvador ya está en nosotros. La Pascua anunciaba que un Salvador iba a venir. Bendito sea el nombre del Señor. No volvamos al Antiguo Testamento. Estudiemos el Antiguo Testamento porque Él nos habla del Cristo que había de venir. Pero ya Cristo está, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, no volvamos a los rudimentos, no use, no guarde, dice, cosas de nuevas lunas, días solemnes y qué sé yo. A veces caemos en esas cosas. Esto que le estaba comentando fue la causa real, principal, por la cual Epáfras, no pudiendo más, hizo ese largo viaje para tener un cara a cara, un tú a tú con Pablo y exponerle todas estas herejías, estos engaños que estaba viendo. Y entonces Pablo, mi hermano, empieza esta carta, ya habíamos visto. ¿Y sabes qué? Acuérdense que nosotros estuvimos viendo esto en el capítulo 2, pero el capítulo 1, y esto es una carta, y una carta uno la tiene que leer desde un principio. Yo en esta noche leí el capítulo 2 para que entendamos la razón de esta carta, ¿no es cierto? Pero Pablo no empieza atacando, empieza hablándoles algo. Les empieza hablando de la experiencia que ellos habían tenido. Note lo que dice, versículo 3 de allí del capítulo 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Primero que le dice Pablo, señores, ustedes ya son salvos. Ustedes están relacionados con Jesucristo, iglesia de Cristo. Lo primero que tenemos que aprender es quiénes somos en Cristo. La iglesia de Cristo, ¿quién es? ¿Me va siguiendo? Y Pablo le dice, ustedes ya tienen amor por todos, fe en Jesucristo y amor por todos los santos. Mi hermano, mirá el mundo, mirá la gente sin Cristo. ¿Hay amor? No, esa es la obra de Cristo que viene y pone amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios, dice, a causa de la esperanza que os está guardada de los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y acá vamos a hacer un alto y vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. Mi hermano, 2 de Corintios capítulo 11. 3 peligros. Acuérdense, estábamos hablando de 3 herejías. 3 doctrinas erróneas. Era una, el legalismo, o sea, los judaizantes. El gnosticismo, que el conocimiento superior, supremo.
el misticismo y el ascetismo, golpear el cuerpo, mantener, de ahí nació la idea de los conventos y de todas las penitencias y todo que yo tengo que sufrir, y aún el catolicismo, cuando a veces aquellos que están enfermos dicen, le ofrendo a mi Señor esta enfermedad para completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo. No, mi hermano, Dios no necesita tu enfermedad para glorificar a Cristo. Cristo ya la llevó en la cruz sobre su cuerpo y sobre el madero, mi hermano. Él ya cargó tu enfermedad. No seas engañado más. Tu enfermedad no colabora en nada para Cristo. A lo sumo puede ser usada como una medida disciplinaria si no participas dignamente en la cena del Señor. Porque dice que por lo cual hay muchos que están enfermos y otros duermen, dice la palabra. Pero si nosotros andamos en santidad, andamos en obediencia a la palabra, ni plaga te tocará tu morada, dice la palabra del Señor. Y entonces, mis hermanos, miren lo que dice allí, 2 de Corintios capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Es Pablo escribiéndole a la iglesia que él había fundado. ¿Cuántos saben que muchas veces las iglesias se rebelan, se retoban, como dicen en Córdoba, mi provincia, ¿no es cierto? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Mi hermano, aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos sido desposados con un solo esposo. Aleluya, Jesucristo. Y dice la palabra, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la función, ese es el celo de un verdadero pastor. Presentar la grey, presentar a cada uno de las ovejas como una novia pura para el Señor, una virgen pura a Cristo. Aleluya. Pureza me habla de santidad. Nota esa palabra, pura a Cristo, virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Me va siguiendo? Hay muchas cosas, hay muchas tendencias, muchas veces aún predicaciones que nos dicen tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. Eso es lo único que te lleva a sacar los ojos de Cristo y a poner los ojos en tu incapacidad, en tu insuficiencia. Y en palabras de Watchman Nee, un cristiano chino que una vez dijo, no por mucho contemplar nuestra debilidad vamos a ser más fuertes. Nuestra fortaleza es cuando ponemos los ojos en Jesucristo, no en nuestras miserias, sino en la suficiencia de Cristo. Él es plenamente capaz, poderoso para salvarme y presentarme sin mancha y con gran alegría delante de su gloria. La obra completa de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos, sea vuestros pensamientos, vuestra manera de pensar, vuestro entendimiento, el espíritu de vuestro entendimiento, dice, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También podríamos decir de la sencillez y de la pureza a Cristo. Ven que una virgen pura, desposada con Cristo. Cuando mi hermano ponemos la mirada en nuestras propias fuerzas, en que trato de hacerlo, estoy contaminándome, mi hermano. Estoy agregando algo impuro, es algo que está mezclado. Y la pureza de Cristo, Cristo ya ha venido a morar en mí. Yo no le tengo que mezclar esfuerzo mío. Tengo que dejarlo que Él se exprese en mi vida y a través de mi vida. Que Él sea mi Señor, que Él sea mi amado. Gloria al Señor. Yo te digo una cosa, mi hermano, tenemos que aprender a amar más a Cristo Jesús. Dejar que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. Y ese amor que existía entre el Padre y el Hijo por la eternidad nos haga uno con Él. Porque dice, yo y el Padre vendremos y haremos morada en Él y seremos uno con Él. Aleluya, qué bendita comunión, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea que hay la posibilidad de que venga alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado. Mi hermano, hay tantos falsos Jesús que son predicados.
el Jesús el curandero, el Jesús el gestor de las bendiciones, el Jesús que el abogado de inmigración que hace un pacto para que te resuelva que entres tu familia. El Jesús que te resuelve los problemas sin necesidad de la obediencia. Mi hermano, el camino para salir de los problemas no es buscar soluciones fáciles. El camino para salir de los problemas es como le dice el Señor allí a la carta en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me va siguiendo. Es el camino del arrepentimiento, el camino del retorno al Señor Jesucristo. Y el arrepentimiento es un cambio de mente. Yo tengo que mentalizarme que ya no yo, más vive Cristo en mí. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es llorar, hoy metí la pata. Mi hermano, el otro día le contesté mal a mi señora y después me tuve que arrepentir, pedir perdón, pero mi hermano, ya uno tiene que enmendar el camino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se puede vivir todo el tiempo pidiendo perdón. Uno tiene que empezar a obediencia, a humillarse y a quebrantar el yo. Porque es el yo el que nos lleva a contestar mal, es el yo el que se enoja, es el yo el que pierde la paciencia. Pero Cristo no es manso y humilde. Y ahí tuve que decir, Señor, perdóname. Perdóname porque no permanecí en ti en ese momento. Puede haber justificaciones, tuve un mal día, que esto, que lo otro. Pero ¿qué justificación vas a buscar si ya fuiste justificado en la sangre de Cristo? Cuando buscas justificaciones aparte de la sangre de Cristo, estás haciendo nula la obra de Cristo en tu vida, mi hermano. Gloria no, así que las excusas ya no tienen sentido, mi hermano. Ya Cristo nos da la oportunidad de enmendar en nuestras vidas. Dice, entonces hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Tengamos cuidado, mi hermano. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Yo creo tener comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que Él es el paracleto, el ayudador que el Padre me ha enviado. Yo creo que Él es mi abogado. Yo creo que Él es mi maestro en la oración. Pero también cuidado, que Él es aquel que vino para formar a Cristo en mí. De nada vale que yo le diga bienvenido Espíritu Santo si yo tengo un carácter que no refleja a Cristo. Tiene que haber un equilibrio entre dones y frutos, mi hermano. De nada vale que yo hable en lenguas si después mi lengua habla ponzoñosamente. Me va siguiendo, mi hermano. Tengamos cuidado y ya no vale aquello, ay, pero somos carne. Es tan difícil. No, Cristo ya hizo la obra. No menoscabemos la obra de Cristo, mi hermano. Y dice la palabra, otro espíritu que el que habéis recibido. Pero otro evangelio que el que habéis aceptado. El evangelio. Acuérdense que es la buena noticia. Que os ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Aleluya. Aquel que venía. Pero nunca vamos a valorar más a un Salvador que cuando no nos vemos totalmente caídos. Nadie valora a un Salvador que vino a rescatarlo de las aguas, a menos que haya estado ahogándose, a menos que reconozca que necesita un Salvador. ¿Me va siguiendo? Ahora, mi hermano, cuando alguien es un Salvador, ¿querés saber si realmente Jesucristo te salvó? ¿Querés saber si sos salvo? Lo que vas a tener es gratitud en tu corazón a Cristo. Y esa gratitud te va a llevar a buscarle cada día. Esa gratitud te va a llevar a evitar el pecado, a escapar del pecado. Puedes que metas la pata, pero mi hermano, ahí rápido tenemos que ir caminando, corriendo a la cruz y pedir la sangre de Cristo. Aleluya, que limpia todo pecado. Y dice la palabra del Señor, otro evangelio. Hay tantos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad. Mi hermano, el evangelio en primer lugar es que Dios vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Qué se había perdido? El propósito de Dios para con el hombre. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él, para que se pareciera a Él y para que le diera a conocer al mundo, mi hermano. Todo eso se arruinó con el pecado. Y ahí vino Cristo. Ese es el verdadero evangelio, el que me llama a cambiar la vida. Y en esto, mi hermano, allí Pablo les está haciendo ver a los de Colosa que ellos se habían convertido porque tenían fe en el Señor Jesucristo, tenían esperanza, pero también tenían amor por todos los santos. Y dice en el versículo, en el versículo 5 del capítulo 1 de Colosenses, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Ven lo que es el Evangelio, mi hermano? Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El verdadero evangelio, mi hermano, no es el de la ley. El verdadero evangelio no es el de los mandamientos solamente. El verdadero evangelio es de la gracia de Dios. Mi hermano, porque vamos a poner las cosas en claro. Si fuera por la obediencia a los mandamientos, y ya estaba la ley. ¿Y quién pudo cumplir la ley? Pero para esto vino Cristo, para hacer posible que todos nosotros, no vino a anular la ley, pero Él vino a cumplir la ley en nosotros. Ahora nosotros somos gobernados no por la ley de Moisés, sino por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, desde el día, dice que crece y lleva fruto. Notan que hasta ha llegado el Evangelio, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahí, cuando conocemos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la palabra del Evangelio comienza a llevar fruto en nuestras vidas. No somos nosotros, es la palabra, porque la palabra es la semilla que lleva el fruto. Aleluya. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo y amado, que es nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros. Ministro es un administrador, alguien que ha recibido algo de Cristo para darlo a un grupo de personas. Eso es un ministro, mi hermano. Todo aquel que tiene algo de Dios y para compartir con sus hermanos, eso es un ministro. No es uno que tiene un título, un cargo, sino algo que ha recibido de parte del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Me va siguiendo? El amor tiene que ser en el Espíritu Santo. No es el fruto de un esfuerzo humano, no es ni siquiera la gratitud por los favores que me han hecho, ni siquiera por mi familia, sino el amor en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo vino para que yo pueda amar como Dios ama. Gloria al nombre del Señor, o mejor dicho, para que Cristo ame a través mío. De lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Acuérdense que todo fruto, toda buena obra es por la palabra de Dios que crece en nosotros, que es mediante la gracia en Cristo Jesús. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder. Aleluya, el Evangelio vino para que seas fortalecido. O sea, mi hermano, ya basta de andar buscando poder, ya has recibido el poder cuando vino Cristo en tu vida, creciendo en el conocimiento, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, no de tu esfuerzo, sino de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia se necesita cuando vos ves que las papas queman y querés salir corriendo. ¿Me va siguiendo? Paciencia es para esperar que se manifieste Cristo a través de tu vida y que no que sea tu yo que salta como un resorte.
¿no es cierto? Y longanimidad. Longanimidad me habla de largura de ánimo, de un ánimo que no decae. Mi hermano, en este tiempo que hay tanta depresión, que hay tanto desánimo, tanto desaliento, necesitamos la obra del Espíritu Santo para que tengamos largura de ánimo, o sea, longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas del Señor? Acordate que no es por ayunar, no es por hacer cosas, simplemente es por la obra de Cristo que ya te hizo apto. Apto, yo me acuerdo cuando me sortearon para el servicio militar, a uno lo llevan a revisión médica, ¿no es cierto? O revisación médica, como decíamos, y ahí donde te examinan físicamente, mentalmente, y después determina un médico si sos apto para el servicio militar o no sos. Y a mí me pusieron una AA, apto absoluto. O sea que no tenía ninguna excusa para servir a mi patria. Y lo hice de todo agrado, sabiendo de que yo era apto para servir. Ahora, ¿cuánto más agradecido debo estar con aquel que me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, mi hermano, por esta noche. Me gustaría seguir hablando, pero gloria a Dios. Tenemos que parar acá y volvernos a encontrar el jueves que viene, Dios mediante. Gracias. Amén.